Gloria a Dios, mis hermanos. Qué bueno es el Señor. ¿Por qué no se ponen de pie? Y vamos a ver lo que el Señor nos tiene hoy para este hermoso día, que es el último domingo del año y yo creo que debe haber un agradecimiento tremendo en nosotros de que nos permitió llegar a este momento en el que, a pesar de todo, nos ha llevado en victoria. Y digo en victoria porque estamos aquí. Siempre hay esperanza cuando estamos delante del Señor. Cuando estamos parados delante de Él, siempre hay una esperanza. Y por eso le doy gracias a Dios, porque es inmensamente bueno. Estamos con la serie de sermones sobre las bienaventuranzas. Y es algo hermoso que nos está permitiendo vivir lo que falta del año. Y vamos a terminar en los primeros domingos del mes de enero. Y es hermoso todo esto porque las bienaventuranzas, al ponerlas en práctica, nos van a equipar para tener en realidad el carácter de Dios. Lo que en realidad quiere hacer Dios en nuestro corazón, de que podamos vivir, ¿verdad?, con estos sentimientos tan hermosos. Porque en sí las bienaventuranzas son felicidad para el hombre. Voy a leer. En el capítulo 5, versículo 1 dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo. Ahora brinco al versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Gloria a Dios. Hagan el favor de sentarse, mis hermanos. Bienaventurados los mansos. Qué hermoso es tener mansedumbre, o sea, ser mansos de corazón. Como que esa palabra hoy en día, como que suena poco irregular, porque hoy en día, por lo regular, me la haces, te la hago. Hoy en día, nadie quiere dejarse. Hoy en día, cada quien busca su derecho. Hoy en día, estamos tan listos para mirar lo ajeno y disgustarnos o corregir o simplemente no podemos aguantar nuestra ira, nuestro coraje. Y por eso dice aquí que bienaventurados los mansos, porque ellos van a recibir la tierra por herencia. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Porque el mundo ahorita nos la puede pintar de que si eres manso no vas a llegar a ningún lado. Porque aquí se necesita, ¿verdad? Se necesita para poder subsistir. Se necesita que tú estés atento y que por lo regular tú no te dejes de nadie. Que busques tu derecho siempre. Porque se tiene que el manso puede que sea una persona, decimos por allá en Monterrey, apasguatada, o una persona que ni le va ni le viene, una persona que no tiene energía, una persona por lo regular que siempre está sentada o que no hace movimiento. Muchas veces malinterpretamos lo que es manso, o sea, mansedumbre. Nos dice Números. En el Número nos dice que Moisés era un hombre tan manso como no lo había en aquel tiempo. Ahora, si Moisés era un hombre manso, Dios le dio esa mansedumbre para poder llevar al pueblo adelante. Pero
¿qué en realidad qué es lo que quiere decir mansedumbre? Mansedumbre quiere decir tener control de sí mismo. Control de sí mismo. Porque él era muy manso, era tardo para airarse, tardo a la ira, y que eso a todos nos hace falta. Pero él era tardo a la ira. Era un hombre muy manso. Y fue muy bueno porque Dios lo escogió para dirigir a aquel pueblo tan grande, en el que las decisiones de él iban a hacer mella en aquel pueblo. Pero era muy manso Moisés, pero en los momentos cuando él debía de agarrar autoridad, él la agarraba. Lo que quiere decir que una persona que es mansedumbre, que tiene mansedumbre, no en sí es una persona, ¿verdad?, que no tiene carácter. No, es una persona que tiene control de sí mismo, de sus acciones. Por eso cuando baja de la montaña Moisés, ¿verdad?, se indigna con razón tremenda porque aquel pueblo estaba adorando a aquel Dios falso. Ahí se indignó, ahí se llenó de ira Moisés. ¿Por qué se llenó de ira? Porque esa es una ira justa. O sea que hay motivos para airarnos, pero debe de ser por motivo de los demás, por motivo para con Dios. Pero no debemos airarnos cuando nos insultan a nosotros o cuando nos atacan. Ahí no debemos de airarnos nosotros cuando se nos ataca. ¿Por qué? Porque la venganza es de Dios en sí. Y no queremos que Dios castigue a los otros, a los que se nos hacen un mal. Pero de cierta manera, el hombre de Dios no debe de airarse. Y esto es lo que nos hace falta bastante, creo que a la iglesia entera. Y no hablo de nivel local, pero a nivel mundial. Que a la iglesia de Dios hoy en día nos hace falta tener mansedumbre en nosotros. Y sí, airarnos en realidad por las cosas que no están bien, o que atentan contra Dios, o que atentan contra uno de ustedes también, pero no que atente contra lo propio, porque entonces no habría mansedumbre en nosotros. Jesús, cuando entra a Jerusalén, entra como un rey de paz. Dice en Mateo 21 por ahí, dice que entró manso y humilde, montado en un asno. O sea, Jesús, la mansedumbre que había en él era tremenda, tremenda. Pero cuando él tiene que airarse, cuando se llena de ira, tiene que llenarse de ira por la obra de Dios. Cuando entra al templo, pues agarra aquellos mecates y chicotea, ¿no? A todos, vámonos de aquí, vámonos, fuera de aquí. O sea que era una ira justa. Ojalá que entiendan eso, ojalá que entiendan, pero en sí, lo que Dios nos está llamando hoy, lo que nos está diciendo es que tengamos control de nosotros mismos. O sea, que seamos tardos a la ira. O sea, que no nos enojemos fácilmente. Es lo que Dios nos está diciendo hoy en esta mañana. Porque en realidad, cuando Dios nos llama, hermano, no porque nos sacó, ¿verdad?, de un lugar excelente, de un lugar donde reinaba la paz, donde nos portábamos bien, sino nos sacó de un lugar donde reinaba el odio, donde no había paz, donde en realidad cada quien quería lo de él. Pero lo que nos llama hoy el Señor, mis hermanos, nos falta, lo que nos llama es a que no nos falte nunca la mansedumbre, de que seamos mansos. Y porque cuando nos falta la cordura, cuando nos salimos de control, entonces pasan las cosas malas. Y después deseamos no haber hecho aquello. Después decimos, ¿para qué hablé? ¿Para qué hice esto? Si lo único que acarrió fue más pleito. Y de cierta manera muchas veces caemos en esa trampa. Que a veces hacemos cosas malas porque no tenemos el control de nosotros mismos.
y después nos estamos lamentando. Eso ha sido siempre en los hombres de Dios, ha pasado, pero ha pasado también, pues por supuesto, en lo secular. Y una de las historias que quería compartir, ¿no?, fue que Alejandro Magno, ¿verdad?, que la historia lo conoce muy bien, aquel griego poderoso, en una hora, en un arranque de ira, durante una de sus orgías, agarró la lanza y se la aventó al mejor amigo que tenía y lo mató. Y eso fue el principio de su ruina. Yo estaba pensando cuando se nos ama, estaba pensando yo, cuando de cierta manera, ¿verdad?, porque Dios nos llama a tolerar, a conllevar, y eso es tener mansedumbre. Todos en un tiempo fallamos fuerte, y yo estaba pensando, en la noche estaba pensando, cuando yo andaba sumido en los vicios, estaba muy joven, tenía como unos 18 años, creo. Y me acuerdo cuando papá me dijo, tú ya no debes de estar aquí, porque tú eres muy vicioso, tú ya no me respetas, yo pienso que debes de buscar dónde vivas, si tú no quieres respetarme. Y yo me acuerdo, claro, yo sabía lo que estaba haciendo, me dolía, pero a la vez decía, pues tiene razón, porque yo no estoy viviendo de acuerdo a lo que es una familia. Y yo creo que a la vez miraba en papá yo un coraje también en él, un coraje. Él era la única manera de expresarse de él de esa manera, de una manera no muy buena. Y claro, eso me dolía, pero entraba otro sentimiento en mí. Sabía que tenía que cambiar, pero entraba otro sentimiento contra él por portarse de esa manera, con aquellas palabras. Podía habérmelo dicho de otra manera, pero él no tenía recursos interiormente en su corazón para decírmelo de cierta manera, como debe de ser. Pero me acuerdo, por otro lado, estaba mi abuelo, que en ese tiempo estaba en Monterrey. Y me acuerdo que él oyó esa discusión. Y me acuerdo que me habló a mí, estábamos en el patio y me habló. Y me dijo, hijo, mira, me habló de una manera muy diferente. Me dijo la verdad, me dijo las verdades que yo debía de hacer, pero me los dijo de una manera en la que él a la vez estaba llorando. Mi abuelo le dolía, era su nieto predilecto, porque me parecía mucho a él, pero me dio un consejo y a la vez llorando, y yo acogí a la vez ese consejo que me dio. ¿Por qué? Porque me lo dio de una manera en la que me quiere ganar, me quiere ganar a mí. Ahora también le dolía a él, le dolía también. Quisiera que lo que estoy hablando se pudiera comprender, para que hubiera una mejor comprensión en la familia, en la iglesia, en los trabajos, por donde quiera que nos movemos. Porque en realidad es una bendición cuando podemos obrar de una manera buena, con mansedumbre. Y no quiere decir que mi abuelo era un hombre sin carácter. No, él tenía su carácter también. O sea, me refiero, no que era un hombre pasivo, no. Porque él hubo sus momentos, ¿verdad?, cuando dicen que nada más se le movía la pistola por acá a un lado, porque fue presidente del pueblito de donde yo nací. Lo que quiere decir es esto, que seamos lo que seamos, mis hermanos, seamos lo que seamos, tengamos la posición que tengamos, eso no nos exime de poder llegar a tener la mansedumbre, o sea, ser mansos
y poder en realidad nosotros bendecir a los demás. Poder llevar a cabo la obra que Dios nos ha encomendado. Pero ¿cómo podemos tener control de los demás? ¿Cómo podemos tener control de los demás si nuestra vida no está siendo controlada por Dios? ¿Cómo podemos guiar a otros cuando no nos dejamos guiar por Dios? O sea, que tenemos que reconocer que tenemos una necesidad nosotros mismos de ser guiados, de ser controlados. Nunca dejamos de aprender. Yo siempre le estoy diciendo al Señor, siempre le estoy diciendo, gracias, y siempre le estoy diciendo que me perdone, porque miro la necesidad que hay en mí. Yo la miro. Dios es bastante bueno, es muy bueno Él. Yo creo, ¿verdad?, que la paz va a estar con nosotros siempre que nosotros respetemos a los demás. No forcemos nunca forcemos las cosas. Simplemente hagamos lo que tenemos que hacer. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y yo pienso, ¿verdad?, que es momento para que haya un cambio en nosotros. Yo creo que es muy buen momento, ¿verdad?, de poner en práctica todo lo que Dios nos está hablando. Es una maravilla lo que estamos escuchando, porque dice que bienaventurados, ¿verdad?, felices, dichosos los que son mansos, los que tienen mansedumbre, porque van a heredar la tierra. Y eso es algo hermoso. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que vamos a heredar la tierra, lo que quiere decir que todo nos pertenece. Podemos tener control de todo lo que hay, sin ser exactamente dueño de aquello, prácticamente o físicamente, pero tenemos control sobre todo lo que hay en esta tierra, porque tenemos a un Dios poderoso y grande. Tenemos a un Dios que es dueño de todo. No por algo dice el apóstol San Pablo, que todo nos pertenece. A los que somos de Dios nos pertenece todo. Nos pertenece el cielo, nos pertenece la muerte, nos pertenece todo. ¿Por qué? Porque estamos sobre todas las cosas. Y cuando en realidad, ¿verdad?, ponemos atención a lo que estamos escuchando y lo ponemos en práctica y le decimos al Señor, dame por favor esta virtud. Porque creo, ¿verdad?, que esta virtud, en muchos hogares, hay hogares fallidos porque no hay esta virtud, no hay mansedumbre. Y por eso no hay fruto en muchos hogares. No hay fruto en las personas. ¿Por qué? Porque lo que falta es la mansedumbre. Ahora, si no la hemos podido hacer y le estamos pidiendo al Señor por esta virtud, porque haya control en nosotros mismos, pidámosle perdón a Dios y hagamos las cosas de vuelta, porque en realidad Dios está dispuesto a llevarnos adelante. Yo he estado diciendo, todo mundo esperamos cambio para el año que viene. Y dice el Señor, ¿para qué esperas? Hoy es el momento del cambio. Hoy es el momento de decirle, Señor, dame esta virtud. Permite y dame la mansedumbre. Ahora, claro, tú pides la mansedumbre y te van a querer venir los pleitos, te van a querer venir, ¿verdad? Van a venir, mejor dicho, las pruebas para que pongamos en práctica la mansedumbre, para que pongamos en práctica el control en realidad de nuestras vidas. Pero es algo hermoso y por eso cuando pasan cosas, donde sea, y a veces no hacemos nada, estamos dejando que también el Señor haga. Pero no tanto porque tenemos miedo de obrar, no, sino porque a veces no queremos regarla y por eso a veces nos detenemos. Y muchas veces eso pasa mucho en la casa, cuando nos detenemos y no hacemos algo, porque es mejor no hacer algo cuando está caliente la cosa. Porque cuando está caliente la cosa, cuando hay coraje, hay contienda, es mejor obrar con mansedumbre, porque en ese momento pueden saltar muchas chispas
y la regamos y venimos y echamos a perder el ambiente en ese momento. Por eso hay momentos y le pedimos a Dios, ¿verdad?, que nos llene de esa mansedumbre. Y siempre acordándonos de que Dios es muy bueno y que Dios tuvo misericordia de nosotros y que si no hubiera sido por su mansedumbre de Él, les garantizo, ninguno estuviéramos con vida. Ya desde cuando el Señor nos hubiera borrado del mapa. Pero Dios es tan bueno y maravilloso que Él nos ha soportado. Y Él quiere que vivamos hoy en victoria, que hoy es el día de pedirle esa mansedumbre. No nos unamos con la mayoría de la gente, ¿verdad?, de esperar un cambio para después. Hoy es el día, hoy es el momento de decirle, Señor, dame esta virtud, dame la mansedumbre que tanto se necesita. Se necesita donde quiera que te mueves, donde quiera para tu vida misma. Y ¿sabes qué? Dios te va a bendecir grandemente. Dios te va a ayudar en lo que no te imaginas, en el trabajo, en la iglesia, en el hogar, con las relaciones con los demás. ¿Por qué? Porque entonces tienes una detención. Podrás controlarte a ti mismo. Mis hermanos, Dios me los bendiga y que tengan, bueno, todavía no entramos al año, pero desde ahorita, desde este momento, en este último domingo del año, que Dios los bendiga bastante y que en realidad hagan ustedes, hagan mí, hagan la iglesia de Dios una mansedumbre tan grande que podamos tolerar, que podamos conllevar, pero que podamos amar a nuestros semejantes y de cierta manera poder llevar a cabo la obra de Dios. Acuérdense, esto, la mansedumbre, no es pasividad, no, es acción. Mansedumbre la tenemos por si nos atacan, mansedumbre, pero en cierta manera, ¿verdad?, el obrar con valentía, con energía y con cierto coraje, y no hablo del coraje malo, pero de tener valentía para llevar a cabo las cosas de Dios. Y sí, indignarnos, ¿verdad?, cuando las cosas, cuando están atacando a alguien, es una indignación, pero no de terminar con la persona, sino de amarle de igual manera, pero de llevar a cabo la obra de Dios, que es lo que se necesita. Ojalá que no confundan lo que estoy diciendo. Mansedumbre, mansedumbre, y tener, en cierta manera, un orgullo por lo que estamos siguiendo, y defender, no con armas, pero defendiendo, ¿verdad?, con palabra, pero con palabra, con una palabra sabia, lo que es de Dios, y siempre y cuando el Señor lo esté indicando. Y mi Dios me los bendiga mucho en esta hermosa mañana. Y ánimo y adelante en Cristo Jesús. Amén. Aleluya.